Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el último episodio comenzamos a hablar de los tipos de mentalidades que encontré mientras estudiaba la Biblia. En el día de hoy vamos a continuar hablando de los tipos de mentalidades que hemos encontrado en la Biblia, cómo estas mentalidades se manifiestan, cómo la Biblia las describe, porque pasamos por alto la importancia de los pensamientos en nuestra vida como creyentes. Nos enfocamos en el área espiritual, en la oración, en el ayuno, nos enfocamos en los dones del Espíritu y descuidamos la mente. Y la Biblia nos enseña la importancia de la mente. La Biblia nos enseña que como el hombre piensa, así es él. La Biblia nos enseña que todo inicia y finaliza en la mente. Antes de que una palabra sea hablada, es un pensamiento. Antes de que una decisión se convierta en una acción, es un pensamiento. Absolutamente todo habla del pensamiento y de la palabra en la mente. Y por eso hemos iniciado esta serie donde es nuestra intención enfocarnos en primeramente definir los tipos de mentalidades con que estamos luchando. Una vez definamos los tipos de mentalidades, vamos a hablar de lo que son fortalezas mentales y cómo las vamos a destruir, de lo que vamos a estar hablando en el próximo episodio. En el episodio que le sigue vamos a estar hablando de qué es un pensamiento y cómo filtrar nuestros pensamientos. Y en el próximo episodio vamos a estar hablando de la importancia de meditar en la palabra. Y damos esto a modo de adelanto para que de esta manera sepas de qué estamos hablando y de qué es esta serie. Así que sin más preámbulos vamos a entrar a la enseñanza en el día de hoy y nos quedamos en la cuarta mentalidad, que es la mentalidad carnal, y la encontramos en la Epístola a los Romanos capítulo 8 versículos 5 al 8. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y vamos a definir carnal por un momento. Carnal es cualquier cosa que esté relacionado con los apetitos de la carne o los deseos del mundo. Cuando hablamos de carne, he visto la tendencia de confundir carne con un espíritu. Y la Biblia nos demuestra que la carnalidad es un set mental. Y explicábamos que las mentalidades crean una línea de pensamientos. Así que es importante entender que si estás atacando carnalidad bajo principios espirituales, no vas a alcanzar progreso, porque carnalidad no es un espíritu. Carnalidad es una mentalidad, y carnalidad es la mentalidad universal que adquirimos gracias a la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y la razón por la que esta mentalidad en específico la Biblia la describe como enemistad con Dios es porque la carne, la mentalidad carnal, no confía en Dios. Esa fue la razón de la caída de Adán y Eva. Cuando la serpiente engaña a Eva, saca a Eva con sus argumentos de la posición de confianza en donde Eva se encontraba. Y entonces, antes de que el pecado fuese manifiesto, Eva sufrió un cambio de mentalidad y adquirió una mentalidad carnal. Esto es importante que tú lo entiendas. Antes del pecado es la mente carnal. La mente carnal no viene como el producto del pecado. La mente carnal precede el pecado.
Porque antes de poder pecar, tienes que salir de tu posición de confianza en el Señor. Y la mentalidad que nos saca de esa posición de confianza es la mente carnal. Es por esto que la serpiente le decía a Eva, con que Dios les ha dicho. Y cuando Eva le contesta, la serpiente vuelve y le dice, no morirás. Estás sembrando la semilla de desconfianza, haciéndole pensar a Eva de que Dios, número uno, le estaba mintiendo, y número dos, de que Dios no quería que Eva alcanzara nuevos niveles. Y mientras más Eva consideraba estos argumentos, más apetecible se volvía la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo mismo acontece con Adán. Cuando Adán regresa y tienen la conversación, los argumentos de Eva siembran duda en la mente de Adán. Y una vez más, en el huerto del Edén, vemos el principio bíblico que establece que antes del pecado viene la mente carnal. Adán, que es quien recibe las instrucciones directas de Dios, adquiere esta semilla de la boca de Eva, que adquirió la misma semilla de la boca de la serpiente, y desarrolla una duda, formando una mente carnal, comiendo del fruto, dando nacimiento a pecado. Es importante en el día de hoy que tú entiendas este principio, porque no podemos continuar atacando la mentalidad carnal como si fuera un espíritu. La carnalidad es una mentalidad cuyo único propósito es crear enemistad entre tú y Dios, cuya meta es sembrar una duda en un área de tu vida y sacarte de esa posición de confianza, porque en el momento que tú desarrollas una desconfianza hacia Dios, es el inicio de dar a luz pecado. Así que siempre que pecamos en nuestra vida, una mente carnal precedió la acción pecaminosa. Siempre que fallamos en un área de nuestra vida, si nos detenemos y miramos hacia atrás, recibimos una palabra del enemigo y nos salimos de nuestra posición de confianza, adquiriendo o entrando en esa mentalidad carnal que nos lleva a interactuar en contra de Dios. Porque pecar es rebelarnos en contra de Dios. Entonces, ¿cómo soluciono la mente carnal? La única forma de atacar efectivamente la mentalidad carnal es a través de la palabra. Y es por eso que en el próximo episodio vamos a estar hablando de fortalezas mentales, donde te vamos a estar enseñando cómo identificar estas fortalezas, qué son, cómo se forman y cómo las destruimos. Pero vamos a pasar a la segunda mentalidad en el día de hoy, que es la mente de Cristo. Y la encontramos en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. Porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando el creyente hace su profesión de fe, según Romanos, crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca que se levantó de entre los muertos, tú eres salvo. Y una vez tú eres salvo, pasas de muerte a vida y automáticamente eres sellado con el Espíritu Santo, quien viene a ser morada en tu espíritu, y el Espíritu Santo viene con la mente de Cristo. Así que todos nosotros que le servimos al Señor, la mente de Cristo nos ha sido otorgada. Pero ¿qué es la mente de Cristo? Mientras la mente carnal es una mente que desconfía de Dios y se mueve independiente de Dios y precede el pecado, la mente de Cristo es una mentalidad que le cree a Dios, cree lo que dice su palabra, se comienza a mover en lo que dice la palabra, y la mente de Cristo precede la obediencia en nuestra vida. Si la palabra es cierta y sabemos que la palabra es la verdad, entonces podemos decir que todos nosotros que profesamos ser hijos de Dios operamos en una mentalidad mixta. Y es muy probable que si analizas tu vida conforme a las mentalidades que venimos enseñando, te des cuenta de que tienes más de un set mental. Y esto establece la complejidad
de nuestra vida. Esto establece los patrones en los que nos movemos, esto establece las decisiones que tomamos, esto establece el lugar en que nos encontramos, esto establece básicamente el todo de nuestra vida. Así que en algunas partes del día te darás cuenta de que te mueves en la mente de Cristo, crees en lo que Dios dice y te mueves en la obediencia, obteniendo bendición. Pero a la misma parte, si eres honesto, te vas a dar cuenta de que te mueves en tu mente carnal y comienzas a pensar en lo que sea, contiendas, enemistades, lo que sea, es lo que la Biblia dice, lo que son los frutos de la carne. Y cuando estas cosas comienzan a operar en nuestra mente, entonces estamos operando en una mente carnal, y la mente carnal nos va a llevar a rebelarnos, a desconfiar de lo que la palabra dice, a actuar independientemente y por lo tanto engendrar pecado. Y estas dos mentalidades son las mentalidades más comunes que encontramos en la vida del creyente. Yo las veo operando en mi vida día a día, y es importante que las identifiquemos, porque si no las identificamos no podemos atacar, no podemos corregir el problema. Negación no soluciona el problema. Yo puedo estar hablando de esto y tú puedes decirle: Señor, te reprenda, Satanás, y me parece muy bien, di lo que tú quieras, pero hasta que tú no aceptes esto, tu vida no va a cambiar. Porque lo cierto es que nosotros operamos de esta manera. Un ratito pensamos en las cosas de Dios y un ratito nuestra mente divaga entre otras cosas, porque el enemigo constantemente está intentando de inyectar pensamientos contrarios a las palabras en nuestra mente. Y si no reconocemos esta verdad, estamos perdiendo la batalla. Estamos diseñados para tomar autoridad de estas cosas, pero como estamos en negación, no queremos aceptar que estas cosas están operando, porque queremos movernos en la dimensión espiritual todo el tiempo. Queremos decir que somos espirituales, queremos que la gente reconozca cuán maduros somos, cuán bendecidos somos, pero entonces queremos ignorar nuestras debilidades, e ignorar nuestro momento débil nos predispone para una caída, nos predispone para la tentación, nos predispone para aceptar el engaño del enemigo. Mas si nosotros comenzamos a entrar en humildad y a decirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar estos pensamientos cuando llegan, en el momento cuando llegan, vamos a ser mucho más efectivos en nuestra lucha diaria, porque la mente de Cristo nos ha sido otorgada y significa que tenemos la capacidad de decidir operar en la mente de Cristo, creer lo que Dios dice en contra de lo que sentimos, en contra de lo que estamos viendo, en contra de lo que estamos experimentando, creer que la palabra es verdad y que todo el resto de las cosas que acontecen es mentira, y obedecer intencionalmente lo que la palabra dice, lo que nos va a predisponer ahora a recibir fruto y bendición en nuestra vida. Y la última mentalidad en el día de hoy es la mentalidad renovada. La encontramos en Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar es un ajuste de la visión moral, espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Bajo la dirección del Espíritu Santo, dirige sus tendencias hacia Dios y a una comunión con Él. Otra definición de renovar es tomar algo y volverlo a su estado original. Nosotros hemos estado hablando de esto en múltiples ocasiones en Palabra y Presencia Podcast. Y esto es importante porque el estado original del hombre es en comunión con Dios. El estado original de nuestra mente es en la mente de Cristo, de hecho. Cuando Dios crea a Adán, lo diseñó con una mentalidad que creía lo que Dios decía, que confiaba al Dios que le servía y que por lo tanto se movía en la dirección que lo posicionaba en el lugar de bendición. Y ese es el estado original. Nosotros nacemos con una mentalidad defectuosa en su estado carnal, en el estado donde se rebela, donde desconfía de Dios, donde desconfiamos de todo y de todos. Y es nuestra responsabilidad, según leemos en Efesios 4:23, renovar nuestra mente. ¿Y cómo renovamos la mente? A través de la palabra. En los próximos episodios voy a estar hablando de la palabra intensamente. Siento esa pasión en mi corazón de comenzar a profundizar la importancia de la palabra y el impacto de la palabra en el pensamiento, porque voy a decir esto y me causa tristeza cuando voy a los medios sociales, veo iglesias que se enfocan en pensar en el espíritu, en
hablar en lenguas, y todas estas cosas son buenas, no me malinterpretes, pero no escucho palabra. Y entonces nos vamos a la casa llenos de una emoción, diciendo que el culto estuvo buenísimo, que la presencia del Espíritu Santo estuvo, y todo eso fue cierto, pero nos vamos sin palabra. Nos levantamos al próximo día y el diablo comienza a atacar nuestras mentes, no damos frutos, y cuando regresamos a la iglesia lo que estamos buscando es otra experiencia emocional con el Espíritu. El Evangelio es mucho más que eso, y es por eso la razón de esta serie, de centrarte en la palabra para que puedas disfrutar de los dones del Espíritu sin ser aplastados por nuestro adversario el diablo, sino que el adversario quede en el lugar que le corresponde, que es debajo de nuestros pies. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en este día en Palabra y Presencia. Antes de despedirnos, puedes contactarte con nosotros en palabrapresencia.com o puedes seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, bajo el nombre de Palabra Presencia o mi nombre es Jorge Sanabria. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos y te vemos en el próximo episodio donde vamos a estar hablando de las fortalezas mentales. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Hasta luego.